amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que tengo el gusto de conversar con el escritor, poeta Julio Valle Castillo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Néstor, por haberme invitado. Por reencontrarnos. Por reencontrarnos. Sí. No, si nunca nos hemos desencontrado. No, lo que pasa es que teníamos rato de no vernos. De no vernos, sí, eso es cierto. Rato de no vernos, ¿verdad? Julio Valle Castillo es un estudioso de Rubén Darío y pues, nos ha parecido apropiado poder conversar con él acerca de este nicaragüense orgullo de este país, por el cual este país brilla a nivel internacional. ¿Ah? Porque es decir, se dice Nicaragua y se piensa Rubén Darío. O solo se decía lagos y volcanes, pero Darío es una figura universal. Es una figura universal. Es el nicaragüense universal por excelencia. Peleado, porque lo tenemos peleado. No importa, no importa que cree la lengua española. Peleado en el buen sentido, sí, ¿no? Es claro. Decir, porque decíamos en días pasados, los salvadoreños lo reclaman, los hondureños lo reclaman, los panameños lo reclaman, los costarricenses lo reclaman, los argentinos, los chilenos, los españoles, los franceses lo reclaman. El idioma. Sí. El problema es el idioma. Darío, ¿cuánto aporta a la literatura francesa? ¿Cuánto la literatura francesa le aporta a él? Sí. ¿Cuánto Darío da al periodismo argentino? La Nación de Buenos Aires fue su refugio. ¿Cuánto da Darío a los libros de crónica? ¿Cuánto da Darío o recoge Darío de la España contemporánea después de la guerra con los Estados Unidos en 1898? Darío tiene para cada país centroamericano un aporte. Darío estuvo en Guatemala dirigiendo periódicos. Sí. Darío en Guatemala denuncia y descubre el tema del dictador, los gezetas. Darío estuvo en El Salvador y fue testigo del golpe de Estado de los gezetas contra el presidente Menéndez. Darío estuvo en Costa Rica, ahí tuvo a su hijo. Darío estuvo en Honduras de niño. Darío estuvo en Panamá peleando con su oda a Roosevelt para que no desmembraran Colombia. Sí. Toda Sudamérica y España y Europa, Italia, por tierras solares. Es que lo que pasa es que todo eso es Darío, todo eso es Rubén Darío. Darío son 52 libros y murió a los 49 años. Murió a los 49, sí. ¿Qué tal? Es decir, escribió un libro del año que nació. Pero bueno, ahorita decíamos antes de empezar el programa el tema de la correspondencia, las cartas, la cantidad además, de cartas, la correspondencia, ¿no? Que decíamos, ¿qué tal que hubiera tenido una cosa de esta y hubiera tenido el correo electrónico? La tecnología le hubiera facilitado a Darío una comunicación más que universal. Se hubiera podido comunicar con todo el mundo. Sí, hay autores que solo se conocen el nombre y se conocen el nombre por Rubén Darío, Fray Domenico Cavalca, Rimbaud,
fue el primer traductor de Rimbaud, lo tradujo, todos los raros. Edgar Allan Poe fue llevado a Europa no solo por él, sino antes que él por Edgar Allan Poe, por Baudelaire. Es decir, el conocimiento de Darío, la relación de Darío con la literatura es universal. Con la literatura de Occidente es universal. Ya no nos metamos con el Darío griego, con el Darío helenista, latinista. Decía Juan Ramón Jiménez que una vez él entró a su aposento. Al aposento de Rubén Darío. De Rubén Darío. Y que los 3 libros que encontró en la mesa de noche fueron un manual mitológico, la Biblia y el Quijote. ¿Qué tal? Libros fundamentales. Son libros que han hecho la base de cultura. Ya no digamos la griega, la latina, ya no digamos la española, ya no digamos el cristianismo, ya no digamos el judaísmo, ya no digamos la lengua de América. Sí. Pero de ese Rubén poco se habla. Yo digo que en este país nosotros tenemos una deuda enorme con Rubén Darío. ¿Verdad? Porque a excepción de algunos estudiosos, ¿verdad? De Rubén Darío, que ya nos estamos acabando. Hay poco. Hay poco. Pero me parece que de Rubén Darío decimos azul y paramos de contar. Y se nos olvida Prosas Profanas, que es un libro de un lujo. Lo tenemos limitadísimo, me parece. De un lujo. Y no pasamos de Margarita. Sí. Está linda la mar. Eso, es decir, yo digo que en las conversaciones... Pero imagínate, Prosas Profanas. Sí. Un libro de unos registros maravillosos. Las ánforas de Epicuro están en las prosas profanas, el coloquio de los centauros está en prosas profanas, todos los grandes poemas de Darío, aún más, la poesía caribeña está en Darío, allí, en un libro cosmopolita realmente, y en un libro aristocrático realmente, con un léxico donde el oro es muchas cosas, no es solo metal. El oro es resplandor, el oro es vino, el oro es el color del mar. Y se nos olvida Cantos de Vida y Esperanza. El gran libro de América. El libro de España y de América. El libro que le devuelve a España el optimismo después de su derrota. El libro que hace cantar a América por España. Cantos de Vida y Esperanza. Los cisnes y otros poemas. Aparece el cisne allí, su símbolo. Su símbolo no solo estético, sino con su símbolo político. Dice Darío allí, acordate. Mañana podremos ser yanquis. Y es lo más probable. De todas maneras, mi protesta queda escrita sobre las blancas
alas de los cisnes, tan inmaculados como Júpiter. La protesta de Darío adquiere una dimensión política junto con la dimensión estética. El cisne en Darío es el símbolo del antiimperialismo de América. ¿Y quién se va a imaginar que un cisne, el pájaro que se acostó con Helena o que sedujo a Leda, el pájaro aristocrático por excelencia, el pájaro del Parnaso, el pájaro de los ríos de Europa? Ese pájaro vuelve por América, cuando América ha sido intervenida, cuando ya el Caribe es el Mare Nostrum de los Estados Unidos, cuando México en el 14 ha sido intervenido, cuando Nicaragua en el 12 nos han intervenido, la muerte de Celedón, la guerra, la caída de Celaya, con la nota Knox, la pérdida de la soberanía nacional. Todo eso es Darío. Y si nos ponemos a ver todo al vuelo, la caravana pasa, que son crónicas de crónicas de crónicas, de tomos de crónicas. Vemos lo que está ocurriendo en el mundo. Imagínate que es un periodista sin la tecnología de hoy, como hablábamos. Sí. ¿Qué tal con la tecnología de hoy? ¿Qué tal con la tecnología? Se levantaría a escribir de la cama el artículo del día. Pero es que no dormiría. Pero es que no dormía, si Darío era insomne. Le tenía miedo a la muerte. Tenía miedo a la muerte. ¿Por qué ese temor? A ver, quiero que hablemos de eso, el miedo a la muerte. Y una cosa que escuché el otro día, Martí, influencia para Rubén Darío. Hablemos un poco sobre eso. Regresamos en breve, en Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Julio Valle Castillo. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Julio Valle Castillo, intelectual nicaragüense, estudioso de Rubén Darío. Decía que hay países que se lo pelean al Rubén Darío, es decir, todos quisieran, y lo cierto es que es de todos, porque es al final de cuentas de los que hablamos el español. Es la lengua. Y todavía de los que no hablan el español también, porque hay influencia de Rubén Darío en otras lenguas. Pero hay quienes han dicho que Darío tiene la influencia muy temprano de José Martí, del héroe cubano, del poeta cubano. Eso es indiscutible. Además, eso no devalúa a Rubén Darío. Martí fue uno de los precursores del modernismo, es decir, un precursor, un anunciador del movimiento que Rubén Darío va a capitanear. Obvio que la influencia de la prosa de José Martí se sienta, se experimenta, como la prosa de Montalvo, se experimente.
en el aprendizaje de un muchacho. Si cuando Darío se va a Chile, tiene 20 años, es natural. Además, no es solo formal la influencia de Martí en Darío. No es la prosa, no es el período clásico, no es el léxico hispano. No. Martí le transmite a Darío la conciencia americana, hispanoamericana, indoamericana, frente a la cultura anglosajona. Martí le pasa a Darío la pasión por los negros, por el Caribe. Por el Caribe que nosotros no conocemos. Por el Caribe porque Nicaragua no lo conocen. Es hoy. Sí. Y no conoce América Latina el Caribe. Hay países latinoamericanos que a los negros los ponen de espalda para ver el mar. Lo cual me parece una discriminación espantosa, fascoide, nazi. ¿Por qué? Contra los negros. Si los negros vinieron aquí a la conquista y aquí en América, en las costas de América, los negros enfermos, los que lograban sobrevivir, los dejaban abandonados en las costas. Y todo esto es lo que recibe Rubén. Lo que recibe de Martí. ¿Y por la qué? Influencia americana, la conciencia americana, la base de que somos un pueblo multilingüe, multirracial. ¿Por qué Rubén Darío defiende España? Es decir, ¿porque hablamos español? No solamente. Por la madre patria. Por los valores latinos. Frente a la cultura anglosajona. La cultura anglosajona arrasa con... ¿Por qué no le da identidad a Latinoamérica frente a esa cultura anglosajona? Sí se la... Pero le da la identidad española. Bueno, pero es que es una mezcla mestiza. Nosotros somos... ¿Vos crees que tenés cara de indio? Yo soy indio, sí que yo soy indio totalmente. Sí, puede ser indio. Y no tenés... Tengo de español muy probablemente. Hasta el apellido Espinosa. Y el Dávila. Bueno, sí. Ahí está. Sí, América Latina es mestiza. Sí, no, en eso estoy clarísimo. Por lo tanto, la identidad española y la identidad americana, España que era mestiza, era judía y era árabe. Así es. Sí. El al-Ándalus, el sefarad, era judía y era árabe. Y esa España se termina de mestizar con América. La guerra del 98 fue una guerra que Darío defendió. Claro. Sí. Contra los gringos. Ahí está el famoso
Ya no digamos en el 904, la famosa antioda a Roosevelt. Es con voz de la Biblia o verso de Walt Whitman, que habría de llegar hasta ti, cazador, primitivo y moderno, sencillo y complicado, con un algo de Washington y 4 en el rol. Eres los Estados Unidos. Eres el futuro invasor de la América ingenua, que aún tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Pero ahí mismo le hace la advertencia. Hay más de 100 cachorros sueltos de león español. Darío, en ese particular, unió América con España, hispanoamericanos, indoamericanos, y eso lo cultivó también Sandino. Sí. Y para Sandino, ¿quiénes somos? No somos indoamericanos, no somos hispanoamericanos. Claro. Claro. Y todo eso viene y se origina en el movimiento independentista de América y en los posteriores movimientos donde José Martí juega un gran papel. Recordad que Martí era medio español, era de Aragón. Recordad que Martí estuvo preso en España. Recordad que Martí es el liberador de Cuba. Y todo eso para Darío tiene escritos, múltiples escritos sobre Cuba, así como sobre México, sobre Centroamérica, ya no digamos sobre Nicaragua, porque aquí Darío llega a decir en un momento dado que lo único que nos falta es levantarle un monumento a Walker, al esclavista, al filibustero, porque toda la oligarquía criolla nicaragüense era pro Walker. Ese antiimperialismo de Rubén Darío es el que lo vuelve celayista. El liberalismo de Darío, que es un liberalismo temprano, porque Darío como joven, adolescente, como niño, era de formación católica, apostólica y romana. Estuvo con los jesuitas de la Recolección de León. Sí. Pero después Darío va creciendo y llega el doctor Leonard a León, y Darío empieza a tocar la masonería. Sí. Y de la masonería pasa al liberalismo, al anticlericalismo, al antipapismo, incluso al ateo. Ateo, claro, lee las 100 décimas al libro. Y dice, Darío dice allí, la humanidad redimida con la vida, no con gólgotas ni cruz,
ni martirios de Jesús, sino con el libro, que es la luz. ¿Qué más? Ya Darío, y cuando Darío viene de Chile, Darío viene con una visión casi socialista. Imagínate que Darío pasa por Panamá cuando viene de Chile y divisa a todos los negros que habían sido llevados a Panamá a construir el canal, levantando los brazos porque no les habían pagado, levantando los brazos al cielo porque no les habían pagado. Y Darío, obviamente, como hombre moderno, al llegar a Nicaragua, al llegar al fin de los 30 años conservadores, Darío ve que se parte la historia del país. Los 30 años conservadores todavía son la resaca de la colonia. El liberalismo es la modernidad. La modernidad, sí. Por lo tanto, Darío es celayista por hombre moderno. Ahora, que me la quedé pensando yo, porque de repente dije, ¿tiene tanto peso el liberalismo en Darío o es Darío el que influencia en el liberalismo en Nicaragua? No, yo creo que el liberalismo como ideología, como discurso ideológico, francés, europeo, influencia a Darío, definitivamente. Uh-huh. Y Darío después se adhiere a proyectos del liberalismo centroamericano, a la Unión Centroamericana. Sí. Darío unionista. Darío se adhiere a lo que podría ser la incipiente democracia. Darío anticlerical. Darío con las relaciones de Nicaragua con Europa, que no solo eran relaciones comerciales, sino que las empieza a hacer culturales. Obviamente que tenía que ser partidario de Zelaya, fue partidario de Zelaya. No solo fue partidario de Zelaya, lo llamó reformador de mi tierra. Hoy, por mi país natal, rimo estos versos, señores. Por aquel diamante entre flores de la América Central, por la bandera triunfal que aquí su sombra despliega, de aquel que en paz como en guerra es guía, fuerza, atalaya, por José Santos Zelaya, reformador de mi tierra. Reformador de mi tierra. Es decir, Nicaragua abandona la colonia para ser un Estado moderno. Ya un Estado moderno. Sí. En Nicaragua, por primera vez, se dicta una constitución que se llama la Libérrima. En Nicaragua, por primera vez, se une el Atlántico, el Caribe, con el Pacífico. Lo une Zelaya. O por lo menos procura. O procura. Hasta hoy no hemos terminado. Por primera vez en Nicaragua hay educación laica. Por primera vez en Nicaragua hay
el divorcio antes que en Francia. Y todo eso es pensamiento de avanzada, todo eso es pensamiento moderno. Así es, así es. Así es, pensamiento moderno que cayó muy mal, que cayó muy mal. Pues sí. Que cayó muy mal justamente por eso, porque significó 300 y pico de años, 400 y pico de años de coloniaje español, y de burguesía conservadora, criolla. ¿Cómo iba a caer? Claro, no. Por eso le hicieron 17 revueltas a Zelaya. Hasta que lo votaron, porque a los yanquis no les correspondía a sus intereses. La nota Knox. Así es. Y después de la nota Knox, todo lo que vino. Todo lo que vino. Todo lo que vino hasta la invasión del 12. Hasta la invasión del 12. Y de la invasión del 12 hasta el 25. Sí. Para caer al año siguiente. Cuando los norteamericanos le advirtieron a un caudillo de caballo, de mula, que era Emiliano Chamorro, que no diera el golpe de Estado. Porque si daba el golpe de Estado, tenía la muerte civil para siempre. Y Emiliano Chamorro dio el golpe de Estado y tuvo la muerte civil para siempre. No volvió a ser presidente de Nicaragua. Así es. Bueno, vamos a hacer pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Dije yo que quería hablar de la muerte, del temor de Rubén Darío a la muerte, de los temores en general de Rubén Darío. Hacemos pausa en esta edición de Adelante en Nicaragua. Conversamos con... Seguimos en Adelante Nicaragua en esta conversación con Julio Valle Castillo. Tenía tormentos Rubén Darío. La muerte lo atormentaba mucho. Pero es hacia el final de su vida que lo atormenta, ¿o es siempre ese temor? Ya en la madurez, Darío tenía pavor a la muerte. Porque él, después de toda su experiencia, digamos, atea, masónica, anticlerical, idem, él volvió hacia la fe infantil, hacia la fe que le había enseñado Mamá Bernarda Sarmiento, hacia la fe que le habían propiciado los jesuitas. Y Darío empezó a tener miedo a la muerte. Y sintió el miedo a la muerte porque Darío era un hombre solo. Darío nunca pudo tener su biblioteca completa. Darío nunca pudo tener una mujer que lo estabilizara. Darío no. Rafaela Contreras se le murió. Sí. Rosario Murillo lo persiguió hasta el acoso de la muerte. Francisca Sánchez del Pozo, la española, era una mujer sencilla, una campesina de Navalsaus. Darío le enseñó a leer. Darío le enseñó a hacer nacatamales. Y una vez que Darío invitó a
a hacer a una nacatamaleada, le dijo, Francisca, muy bueno te han quedado los nacatamales. Solamente le falta el sabor del chancho. No le puso chancho. Del excremento del chancho. Ah, ok. Ajá. Y entonces Darío fue poco a poco viéndose un hombre desamparado Pero, y trágico. pero la princesa Paca, Francisca, decir, de una u otra forma se convierte en su último puerto. Sí, la Paca es Lazarillo de Dios en mi sendero. Francisca Sánchez, acompáñame, dice Darío en su poema. Ahora, Darío empieza a tener miedo a la muerte. Basta leer sus nocturnos. No, sí, nocturno es. Los nocturnos son pavorosos. Basta leer Lo Fatal para darse cuenta el temor a la soledad, el temor a morir solo, el temor a no tener quien lo auxiliara en sus grandes crisis cuando bebía. Porque tampoco Darío era un dipsómano, como se ha dicho. Darío dice, una vez que le preguntan, maestro, ¿y usted bebe? Y entonces Darío contestó, poco, pero severamente. Ahora, él empezó a tener pavor a la muerte. Recordá que él venía también de experiencias del ocultismo. Sí. Recordá que él venía de experiencias del elemento. Darío llegó a tener verdadera angustia. Es que, a ver, el cristianismo plantea la vida tras la muerte, ¿no? Tras la muerte. Y la resurrección. Y la resurrección, que es la gran esperanza, sí, pues, del cristianismo. De alguna manera el materialismo lo que dice es que este es un cuerpo que se acaba. Que se acaba. Y ahí no mata, ahí ahí llega todo, sí. Sí. Pero los masones empujan esa línea, por ejemplo. Me parece que los masones son una organización de obreros franceses y todo, pero el problema de Darío era la ausencia de espiritualidad que él tuvo y que la perdió y que la recuperó. Y al recuperarla, Darío empezó a buscar a Cristo. Jesús, incomparable, perdonador de injurias. Oye, sembrador de trigo, dame el tierno pan de tus hostias. Dame contra el ceñudo infierno esa gracia lustral de iras y lujurias. Darío fue poco a poco a buscar la epifanía que está en la Rosa Niña. Darío llegó ya en el 5 a escribir estrofas como esta. La virtud está en ser tranquilo y fuerte. El fuego interior, la pasión,
todo lo abraza. Se triunfa del rencor y de la muerte. Y hacia Belén la caravana pasa. ¿Qué cosa es Belén? No es solamente para Darío y para la humanidad el nacimiento de Cristo. Es la epifanía, es la redención. Es la redención, así es. Sí. Es la resurrección. Ese temor a la muerte es el temor a no ser perdonado por haber abandonado la creencia en Cristo y luego haber vuelto. No creo. Ese temor a la muerte en Darío era la inseguridad, hombre. Darío se sentía solo. Y ahí era cuando caía en su época de alcoholismo. Y yo imagino que solo especialmente especialmente los últimos meses. Es decir, enfrentado a una guerra mundial. ¿Ah? Sin dinero. Sin dinero. Ni trabajo. Sin esposa y sin hijo. Se lo trajo Alejandro Bermúdez a la campaña Pro Paz Mundial en los Estados Unidos, que no tuvo ningún resultado. Los gringos les valió. La conferencia que Darío dio en Nueva York fue en un espacio reducido que era un laboratorio. Y ahí Darío vino la crisis, la decepción, la depresión, la pulmonía, hasta que volvió a caer a los brazos de Rosario Murillo, que el obispo de Nicaragua, Monseñor Lescano y Ortega, la aconsejó junto con doña Toña Bermúdez que fueran a traerlo a Guatemala. Ya Darío estaba enfermo. Vino, le hicieron la operación y la muerte a la que tanto había tenido lo atrapó, pues. Desde que soy, desde que existo, mi pobre alma armonía vierte como la de mi Señor Jesucristo. Mi alma estará triste hasta la muerte. Bueno, vamos a hacer pausa, una última pausa en esta edición, en esta rica conversación con Julio Valle Castillo. Regresamos en breve. Estamos en Adelante Nicaragua en esta conversación con Julio Valle Castillo, que se ha dedicado a estudiar a Rubén Darío. ¿Qué es? Es decir, Rubén Darío es modernismo, pero de decirlo al hecho, ¿qué cambia con Rubén Darío? Con Rubén Darío y el modernismo, con la influencia francesa, con el simbolismo francés y europeo, con el parnasianismo y con el romanticismo americano, se hace una mezcla de expresión. Pero, ¿qué es el modernismo? La reforma total de la versificación española. La reforma y la recuperación de la versificación española. El idioma español estaba anquilosado
el idioma español estaba muy de desazuela, muy poco poético. Darío llega a darle el impulso de América. A meterle salsa. A meterle salsa de América. Los vientos de América. Y la fantasía, la intuición, la emoción, la versificación que fue fantástica. Darío recuperó el alejandrino que había sido de la Edad Media de Berceo, recuperó muchísimas metros, el hexámetro. Intentó escribir hexámetros latinos que no se pueden escribir. Inclitarraza subérrima, sangre Hispania fecunda. Eso en español se oye así, pero en latín es dic tacabum conversus cuspide monte. Hay ahí una musicalidad distinta. Sí, hay una disonancia en español. Y Darío la trajo y le intentó en el coloquio de los centauros, e intentó en la salutación al optimista, ínclita raza subérrima, sangre de Hispania fecunda, espíritu fraterno, luminosas almas, salve. Darío logró, también logró hacer de la versificación menor verdadera joya de amor. ¿Qué pude yo hacer para merecer la ofrenda de ardor de aquella mujer a quien como a Esther maceró el dolor? Perfume y licor me hicieron sentir, dile al alma por tan dulce elixir. Eso es un piano. Sí. Sí. No es el verso ancho o la gran orquestación de la marcha triunfal que oímos, los tambores y el paso acompasan con ritmo marcial. Sí. Lo oímos. Sí. Suena totalmente. Suena. Sí. La poesía en Darío fue música, como en Verlaine. Sí. De modo que la innovación fue tomar en serio la lengua española de América, el léxico de América, el paisaje americano. La renovación de Darío no acaba. Se han encontrado cuentos de la Revolución Mexicana que Darío escribió. Y de México no se hablaba de Darío, se hablaba de Sudamérica, porque Sudamérica era más europeizante. Así que, bueno, es que de Darío se continúa encontrando y se encontrarán y se seguirán encontrando cosas. Bueno, qué rica conversación. Tenemos pendiente una conversación a propósito de el libro de ensayo. Ah, claro que sí. Que ahora en este mes de febrero vamos a aprovechar para echar otra platicada. Magnífico.
de momento quiero agradecer Memento de Vivo y Funtos 1973-2007. Este es el más reciente. No, es un libro, una plaqueta de poemas que escribí en México y se me revuelven todas las vivencias. Por eso Memento. Memento. Sí. La memoria, el memento, la memoria de los vivos y de los difuntos que se nos juntan. Sí. Ese libro tiene portada de doña Ilse Ortiz de Manzanares. Sí. 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 Un óleo. Un óleo. Sí. De repente me pareció un poco Vanegas, un poco... Sí, bueno, la pintura moderna matérica de Nicaragua, Sí. abstracta, de los años 70. Así es. Bueno, quiero agradecerle. Quedamos pendientes de esta plática sobre ese ensayo Cuando que querrá, va a salir. Sí. Cuando querrá. ¿Cuándo sale? Ya salió. ¿Ya salió? Ya Está, Ya. se puede encontrar en las librerías. Ahí te lo voy a enviar. Ok, bárbaro. Eh, Estamos pendientes Bueno, entonces para echar una platicada. Néstor, claro Porque que sí. decíamos que de Rubén Darío se puede hablar todos los días y podemos hablar cosas distintas todos los días. Distintos Sí. temas. Sí, es tan rico Riquísimo. Rubén Darío que da para hablar de tanto de él. Gracias. Sí. Gracias a vos. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.